Bienvenidos todos ustedes a Lecciones de Esperanza. Para mí, su servidor Gabriel Moreno, un motivo de inmensa gratitud, de muchísima alegría, juntos a abrir la palabra de Dios y poder enriquecernos con las riquezas celestiales. Lección número 11, titulada Apostasía e Intercesión. La Biblia nos dice en el capítulo 32 del libro de Éxodo que Moisés se ausentó del pueblo por un periodo de 40 días. Esos días él estaba en el monte, pero en esta ausencia de Moisés con el pueblo, miren lo que sucedió, dice Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Son muchas las posibles razones para esta rebelión de parte del pueblo de Israel. Una de esas puede ser que sus deseos carnales y pecaminosos los hicieron olvidar de las poderosas acciones que Dios había hecho para ayudarles. Otra opción puede ser que no apreciaron bien lo que Dios hacía por ellos y daban por sentado que las bendiciones que los rodeaban deberían estar siempre allí. Otra posibilidad para esa rebelión era que estaban siendo desagradecidos con las abundantes misericordias de Dios por medio de todas las acciones que había hecho para con ellos. O también dicen otros que podría adjudicarse esto a una falta de un mal liderazgo. Independientemente de cuáles hayan sido las razones de esta apostasía, podemos ver el amor misericordioso de Dios hacia los seres humanos a pesar de su pecaminosidad. Un asunto importante es que antes de que Moisés descendiera del monte, ya Dios le había dicho que los israelitas se habían apartado de los caminos del Señor y le dijo que habían hecho un becerro de oro. Dios se refiere ahora a Israel como el pueblo de Moisés y le dice: es el pueblo que tú sacaste de Egipto. Hasta antes de eso, Dios siempre decía mi pueblo, pero en este momento Dios no se identifica con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no lo querían reconocer como su Señor. Uno de los temas que sobre esto hablamos de esta semana era liderazgo fallido. Aarón, en lugar de confiar en el Señor, se debilitó ante la fuerte presión de la mayoría. El pueblo exigió lo que nadie se imaginaba y le dijeron a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Eso está en Éxodo 32:1. En lugar de frenar esa rebelión del pueblo, él los animó a donar elementos de oro y de hecho participó en la fabricación de ese Dios falso. Qué triste e irracional es lo que acontecía en ese momento con el pueblo. Miren, acababan ellos de hacer un ídolo y ahora son tan atrevidos que dicen que ese ídolo los había liberado. Aquí vemos algo que todavía se ve hoy. El ser humano muchas veces celebra, exalta sus creaciones, sus triunfos, sus habilidades, pero mientras se centra en él, se va degradando. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre firme, de ánimo imperturbable, alguien que considerara el honor de Dios por encima de cualquier favor o honor humano. Esto aún al propio riesgo de su vida. Pero ese líder que estaba en ese momento, Aarón, no tenía ese carácter. Aarón lo que hizo fue tratar de reconvenir al pueblo, pero con mucha debilidad, no fue firme. Y su vacilación y su timidez, en ese momento crítico, lo que hizo fue animar al pueblo en su decidido objetivo de rebelarse contra Dios. Otro de los temas de esta semana era de la idolatría y el mal. Un ídolo es una proyección humana de los deseos y temores de las personas. Es una creación de las mentes distorsionadas, de aquellas personas que buscan tratar de sustituir una relación personal con Dios por algo tangible, algo que ellos puedan tocar. Y en muchos casos lo hacen a su propia imagen o semejanza. Ellos no solo hicieron un ídolo falso, sino que este se parecía a los dioses de los egipcios. Decían que era una mezcla entre el dios toro o el dios vaca de los egipcios. Esto era una clara y abierta violación a los dos primeros mandamientos. Esto no podía pasarse por alto, ya que rompía directamente su relación con el Señor. La idolatría, ya sea que se dé de forma abierta o de forma secreta, destruye la relación entre Dios y los seres humanos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 22 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón y se entenebrecieron.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta idolatría llevó de forma rápida al pueblo al desenfreno, a la bebida y al libertinaje. Esta degradación es lo que este tipo de pecados siempre va a dar como resultados. Por eso, tú y yo debemos estar siempre atentos y firmes solamente en Dios. Corrompiéndose a sí mismo, otro de los temas de esta semana. Al recurrir a un ídolo, el pueblo de Israel se estaba separando del verdadero Dios, el que los había liberado. El Señor los culpó a ellos directamente diciendo que se habían corrompido, al punto de atribuir ellos su liberación a una estatua de oro. Qué contradicción tan fuerte con lo que Dios había dicho en Éxodo 22, cuando Él dijo, yo soy el Dios. Antes de dar los mandamientos, Él dijo, yo soy el Dios que los saqué de tierra de Egipto. Ahora, con esa actitud, esa negación de la presencia de Dios y de sus poderes en favor del pueblo de Israel, era un tema muy delicado. Su pensamiento y sus sentimientos se habían distorsionado y estaban completamente corrompidos. De la idolatría brotaban todos los demás pecados. Puede pasar que de pronto, digamos, este pueblo tan rebelde, ¿cómo es posible que hayan llegado a tal punto de adorar objetos de fabricación humana? Puede también suceder que nosotros podamos llegar a sentirnos tan seguros de que nunca haríamos algo así. Pero, ¿será que nosotros estamos realmente libres de caer en la idolatría? Pues déjame decirte que los ídolos de hoy puede ser que tengan formas y figuras diferentes, pero tienen un atractivo muy similar. La idolatría consiste en rendir culto a algo o a alguien que llegue a sustituir a Dios, aun sabiendo que eso, nosotros teniendo claro que eso es incorrecto. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra atención, nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra mente y desplaza a Dios del primer lugar de nuestras vidas. Puede llegar incluso a esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y nunca llegaremos a más alto del Dios al que servimos, dijo alguien en alguna ocasión. Si Dios no está en el centro de tu vida, entonces otros dioses vendrán a ocupar el lugar del Señor. Si no disfrutamos y cultivamos la presencia de Dios, entonces vamos a disfrutar y a dedicar nuestra vida a algo o a alguien distinto al Señor. Lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias. A veces el orgullo de nuestro nombre, ¿verdad? El egoísmo, el poder, las drogas, pensamientos impuros que están por encima de a veces de nuestra propia voluntad, placeres, el trabajo, un título académico, ¿verdad? Nuestra posición social, etcétera. Una lista que tal vez se puede hacer casi interminable. Somos a veces los seres humanos muy creativos en este sentido. Podemos llegar a convertir casi que cualquier cosa que es buena, que puede ser linda y significativa, en un ídolo. La idolatría es extremadamente peligrosa porque transforma nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestros afectos, nuestra vida social y puede llegar al punto de cambiar nuestra identidad. Así que debemos ser muy cuidadosos con esto. También esta semana hablábamos de la justa ira de Dios. En Éxodo 32, 9 al 10 se nos presenta el enojo de Dios por la rebelión de Israel. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios estaba enojado con el pueblo, no con Moisés. Dios tenía grandes planes para su fiel siervo. Algo interesante es que en el versículo 11 Dios pide permiso a Moisés para castigar al pueblo por su pecado cuando le dice, déjame que destruya este pueblo. Qué estrecha relación entre Moisés y el Señor. Ahora, cuando Moisés desciende, llega al campamento y ve el becerro y las danzas, dice que se enardeció de ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La acción de romper las tablas que contenían los 10 mandamientos era una señal externa de la ruptura de su contenido o del pacto que simbolizaba. Dios más tarde le ordenó a Moisés que cincelara 2 tablas para sustituir las que se habían quebrado. Dios mismo iba a reescribir sus mandamientos. Moisés reprendió duramente a su hermano Aarón por ceder a las exigencias del pueblo y le dijo,
¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Aarón trató de excusar su transgresión diciendo en primera instancia, fue el pueblo, no fui yo. Y en segunda instancia sugirió que habían echado el oro al fuego y que por arte de magia había aparecido un becerro. Lo que hacía todavía más complicada la situación para Aarón era que él había sido muy honrado por Dios, ya que se le había concedido muchos privilegios, dentro de los cuales estaba el haber estado en la montaña con Dios, con Moisés y con los ancianos del pueblo. El tema de la intercesión de Moisés fue interesante esta semana también. Fueron terribles las cosas que ocurrieron en el campamento israelita como consecuencia de la rebelión del pueblo. Incluso llevó esto a la muerte de muchas personas. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor, quizá consiga el perdón de su pecado. Eso dice Éxodo 32:30. Aunque aquí Moisés dice que iría a interceder, ya él lo había hecho antes, cuando Dios le había hablado de la rebelión del pueblo y le mencionó que iba a destruir al pueblo. Moisés interviene en favor del pueblo. En ese momento le dice Dios a Moisés que haría de él una gran nación. Ahora Moisés nuevamente ora e intercede por Israel y gracias a esto Dios no lo destruye. No es de extrañar que Moisés sea considerado una prefiguración o un tipo de Cristo en la historia, en virtud de su oración intercesora por los pecadores y su disposición a ofrecer su propia vida por ellos. Esto reflejaba sin duda lo que Cristo también hace por nosotros. ¡Qué compasión ejemplar por los transgresores! Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. El libro de Éxodo no indica cuánto tiempo permaneció con el Señor en el monte esta vez, pero Deuteronomio dice que estuvo en el Sinaí durante 40 días. Vemos entonces una acción descomunal de parte de Moisés en beneficio del pueblo. Cuando leemos Éxodo 32, 31 y 32 dice la Biblia, entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdone su pecado y si no, ráeme ahora a mí de tu libro que has escrito. Dios escucha en este momento la oración o la petición de Moisés y no destruye al pueblo de forma completa. Le dice a Moisés que continúe su camino con el pueblo de la tierra prometida. Pero Dios en el versículo 35 de este capítulo 32 da un castigo al pueblo por su pecado. En resumen, podemos decir esta semana que el liderazgo para Dios es algo de gran valor y mucha responsabilidad. Debemos buscar siempre la aprobación de Dios y no la de los hombres. También podemos decir que la idolatría o cualquier forma de pecado nos lleva a separarnos de Dios y siempre nos va a llevar al sufrimiento y a la degradación. Ojalá en nuestra vida se pueda ver el amor por Dios y por los demás, así como se vio ejemplificado en la vida de Moisés. Y podemos ser perdonados por Dios, mis apreciados, pero esto no nos exime de las consecuencias de nuestros pecados. Vamos a orar. Dios del cielo, gracias, porque para este momento tan difícil de apostasía del pueblo mostraste tu misericordia, tu bondad. Utilizaste a Moisés, Señor, para bendecir y cuidar del pueblo. Perdónanos si nos hemos equivocado. Queremos con humildad pedirte que nos ayudes a mejorar y también a ser instrumentos para que quienes se han apartado de ti puedan buscarte. Bendice a las personas que ven y escuchan este contenido en cualquier área de su vida donde necesiten tu presencia, pues lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, un abrazo grande y te esperamos en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.